Francisco Rivas, el director de Observatorio Nacional Ciudadano, para comentar con él justamente el tema de la inseguridad, que es, creo, lo que más preocupa a los mexicanos, incluso más que la corrupción, más que la pobreza, más que la mala distribución de la riqueza, etcétera. Francisco, antes que nada, un saludo y muy agradecidos contigo. Como siempre, Pepe, es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué es lo que arroja el análisis que estás planteando, que está mostrando Observatorio Nacional Ciudadano? 3 años de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Hubo, recuerdo muy bien, desde incluso la campaña política y después cuando fue presidente electo, hubo la promesa reiterada de conseguir la paz, terminar la guerra contra el narcotráfico, habló de abrazos, no balazos, de regresar el ejército a los cuarteles. ¿Qué tenemos de todo esto a 3 años, a la mitad del camino de la cuarta transformación, Francisco? Pues no tenemos ni transformación ni tenemos avances. Nada de lo que nos has planteado en este momento se ha cumplido. El ejército está como nunca en las calles y como nunca ocupando espacios, no solo en materia de seguridad pública, sino en una serie de materias. Además, pues es el ejército el que está impulsando todas las reformas normativas que ha llevado a cabo el presidente en su capacidad de mandar propuestas al legislativo. Si nosotros, por ejemplo, comparamos en ese punto al presidente López con los presidentes Calderón y Peña, aún ellos que no eran tan poderosos como López, que no controlaban el Congreso de la Unión, pues presentaron más del doble de iniciativas que dieron espacio a ejercicios para construir seguridad en el país. Hoy las 6 iniciativas que se han mandado en materia de seguridad, todas están relacionadas con las Fuerzas Armadas. No ha disminuido el combate frontal a los delitos y de hecho cuando vemos por ejemplo el tema de decomisos de drogas, tenemos un 1000% más decomisos de fentanilo en esta administración de los que teníamos en la pasada administración. Si volteamos a ver el término de la violencia, tenemos 103,000 personas que han perdido la vida desde el inicio de esta administración, lo que significa un 64% más de lo que teníamos en la administración pasada o un 104% más de la administración de Calderón. En materia, por ejemplo, de secuestro, se reportan descensos en la estadística oficial, pero la verdad es que esos descensos obedecen en parte el hecho que tú, yo y los demás ciudadanos estuvimos una buena parte del tiempo resguardados en nuestros hogares, y la otra parte es que están registrando los secuestros en una categoría muy oscura como es la de privaciones ilegales de la libertad. Algo que también encontramos en el estudio es que hay un retroceso muy importante en materia de transparencia. Si nosotros comparamos esta administración, tenemos más del doble de respuestas a través de los portales de transparencia, de desconocimiento de información, y más de 5 veces lo que sucedía hace 2 sexenios. En términos de estrategia, pues no se puede hablar verdaderamente de una estrategia, sino de metas, muchas de las cuales en realidad no abonan a la seguridad. Te pongo simple y sencillamente un dato. El año pasado se cumplió la meta de reducción de delitos para todo el sexenio. Y esto no es porque estemos mucho mejor. De hecho, los últimos 3 años son los 3 años más violentos de la historia de nuestro país, sino simple y sencillamente porque la meta era tan pequeña, era tan corta, que evidentemente fue muy fácil alcanzar ese resultado simple y sencillamente con la pandemia. Pues son datos que significan o revelan que hay un auténtico deterioro en las condiciones de gobernabilidad, que es evidente que no solo en las condiciones de seguridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presidente. Es lo que está manifestando Observatorio Ciudadano. Además, por ejemplo, si hablamos de arquitectura institucional, tú sabes bien que la Fiscalía General de la República se buscó transformarla desde el sexenio pasado. Fue precisamente la oposición quien frenó el pasaje de Procuraduría General de la República a Fiscalía. En esta administración, gracias al que se tiene del legislativo, se pone en marcha, en teoría, la reforma que debía llevar la Procuraduría General de la República a ser una fiscalía, pero más de la mitad de las acciones propuestas no se han cumplido. Y en medio tuvimos una reforma de ley
que nos hizo regresar a esta Fiscalía General de la República a prácticas que, pues en teoría, ya no se debían llevar a cabo según el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Además, pues una de las cosas que tenemos que lamentar es que hay una caída de carpetas de investigación en lo federal, pero no porque haya menos delitos, sino porque hay menos investigación y menos trabajo de la FGR. ¿Qué podemos esperar para los próximos 3 años, para la segunda mitad del sexenio? Si hay un viraje, si hay un cambio, yo espero que este instrumento que acabamos de publicar le sirva precisamente al presidente y a su gobierno para tomar decisiones diferentes. Si se toman decisiones diferentes, hay la posibilidad de recuperar, porque este es por mucho el presidente más poderoso de las últimas décadas. Pero lamentablemente lo que estamos viendo ahorita, yo escuchaba la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que prácticamente dio información falsa respecto a los datos oficiales que el mismo gobierno publica. Entonces, si seguimos así, pues este será por mucho el sexenio, insisto, más violento de la historia. Vamos a tener un problema de gobernabilidad muy importante. Tú recordarás que las pasadas elecciones fueron las más violentas de la historia de nuestro país. Y hay una evidencia de control territorial por la delincuencia organizada y particularmente de extorsiones a los municipios que hacen muy peligroso cómo se ha involucrado, cómo ya la delincuencia organizada está actuando desde el mismo gobierno. Muchas gracias, Francisco, por estos minutos para comentar este trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano en el tema de seguridad, que es el que más nos duele. Muchísimas gracias a ti, Pepe, y los invito a todos a descargar el estudio, porque ahí se viene específicamente por qué estamos dando estas declaraciones, y hay que recordar que esta es construida sobre datos duros, oficiales, no es simple y sencillamente una posición del observatorio. Pero citando al clásico, el gobierno federal parece tener otros datos, como lo vamos a comentar enseguida. Te agradezco muchísimo, Francisco, por lo pronto. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.